Namaskar, viajeros del tiempo y guardianes de la memoria. Hoy los invito a abrir un portal hacia una de las épocas más fascinantes, brillantes y turbulentas de la humanidad. La India medieval. Antes de sumergirnos en esta historia no contada del sultanato al imperio mogol, permíteme hacerte una invitación. Si valoras los relatos que despiertan tu curiosidad, si disfrutas aprendiendo secretos del pasado que rara vez aparecen en los libros de texto, dale like a este video y suscríbete al canal. Porque aquí, juntos, desenterramos las voces que quedaron sepultadas bajo siglos de polvo y olvido. La India medieval no fue un escenario cualquiera. Fue un crisol donde se fundieron religiones, lenguas, reinos y sueños de grandeza. Imagina mercados donde el aroma del azafrán se mezclaba con el del incienso, fortalezas que se alzaban como gigantes de piedra en mitad del desierto, y caravanas que cruzaban el vasto subcontinente llevando no solo seda y especias, sino también historias, canciones y leyendas. En este escenario de esplendor y conflicto, se levantaron dos fuerzas que marcaron profundamente la historia. Primero, los sultanatos, con sus cortes llenas de intrigas, y luego el imperio mogol, que transformó la tierra con palacios de mármol, jardines flotantes y guerras implacables. La historia suele contarnos solo lo evidente: nombres de reyes, batallas ganadas y territorios conquistados. Pero lo que hoy vamos a descubrir va mucho más allá. ¿Qué significaba para un campesino ver pasar a la caballería del sultán? ¿Qué sentía una madre al enviar a su hijo a servir en las cortes? ¿Cómo cambiaba la vida de los pueblos cuando una nueva bandera ondeaba sobre las murallas de su ciudad? Detrás de los grandes nombres laten los corazones de miles de hombres y mujeres que vivieron esos días de gloria y temor. Para empezar, retrocedamos al siglo XIII. El sultanato de Delhi fue el primero en imponer un orden centralizado que se extendió como una sombra sobre el norte de la India. No se trataba solo de soldados turcos, persas o afganos que conquistaban ciudades, sino de una estructura nueva que reorganizaba la sociedad. En Delhi, los sultanes construyeron mezquitas imponentes y levantaron murallas que parecían indestructibles. Pero su poder era frágil, sostenido en una mezcla de miedo y lealtad comprada. Un ejemplo claro de ello fue Iltutmish, un sultán que comprendió que para gobernar un territorio tan diverso necesitaba más que espadas. Necesitaba alianzas, símbolos de poder y un relato que convenciera tanto a nobles como a campesinos de que él era el elegido para mantener el orden. Y aquí está lo curioso. En medio de todo este despliegue militar y arquitectónico, la vida cotidiana seguía fluyendo con la misma intensidad. En los pueblos, los agricultores rezaban por lluvias a los mismos dioses que sus antepasados. En las ciudades, los mercaderes negociaban en bazares abarrotados donde se mezclaban lenguas de todo el continente. Era un mundo que se mantenía en equilibrio precario entre tradición y novedad, entre lo local y lo extranjero. Ese contraste entre la grandeza de los palacios y la dureza de las aldeas es lo que da a esta historia su fuerza y su misterio. De hecho, para entender cómo se gestó el salto del sultanato al imperio mogol, debemos escuchar no solo las voces de los gobernantes, sino también las de quienes construyeron los templos, cultivaron los campos y escribieron los poemas que todavía hoy sobreviven. Porque mientras los sultanes disputaban el control de las fronteras, los sabios y poetas creaban una cultura híbrida, donde el persa y el sánscrito se entrelazaban, y donde los cuentos populares viajaban de aldea en aldea, llevando consigo la memoria de un pueblo que jamás olvidó su identidad. Esa fusión de poder y cultura preparó el terreno para la llegada de una nueva fuerza que cambiaría para siempre la historia del subcontinente. Y fue en ese punto de inflexión, cuando las viejas estructuras comenzaban a mostrar grietas, que una nueva dinastía apareció en el horizonte, dispuesta a reclamar no solo territorios, sino también un lugar eterno en la memoria de la humanidad.
Cuando hablamos del paso del sultanato al imperio mogol, no se trata simplemente de un cambio de gobernantes, sino de un terremoto político y cultural que transformó profundamente la región. El sultanato de Delhi había dominado el norte del subcontinente durante siglos, pero a comienzos del siglo XVI sus cimientos se tambaleaban. La corrupción en la corte, las luchas internas entre facciones y la presión de reinos vecinos habían convertido a un gigante en un coloso de barro. Era cuestión de tiempo para que alguien con la visión y la ambición necesarias reclamara el trono de la India. Ese alguien fue Zahir-ud-Din Muhammad Babur, un príncipe de origen timúrida que descendía nada menos que de Tamerlán por parte de padre y de Genghis Khan por parte de madre. Babur no era un simple conquistador errante, era un hombre que soñaba con un imperio duradero. Desde su juventud había sufrido derrotas, exilios y traiciones, pero esas experiencias lo forjaron con una determinación inquebrantable. Su llegada a la India no fue un accidente, sino una misión calculada. En 1526, Babur cruzó las fronteras con un ejército reducido pero extremadamente disciplinado, portando una innovación que cambiaría el curso de la guerra: el uso de artillería de pólvora y cañones en batallas abiertas. Esto puede parecer normal hoy, pero en aquel entonces era una novedad aterradora para los ejércitos indios, acostumbrados a enfrentamientos con elefantes de guerra y caballería pesada. La primera gran prueba fue la célebre batalla de Panipat. Imagina la escena: un campo abierto en el que el sultán Ibrahim Lodi, confiado en su superioridad numérica con más de 100.000 hombres y centenares de elefantes, se enfrenta y mueve a un Babur con apenas 20.000 soldados. La lógica decía que Babur debía perder, pero la estrategia venció a la fuerza bruta. Babur dispuso su artillería en posiciones defensivas, protegidas por carros encadenados que servían de muralla improvisada. Cuando los elefantes y la caballería del sultán cargaron, fueron recibidos por un estruendo de fuego y humo que sembró el caos. El suelo temblaba no por el paso de las bestias, sino por los cañones que marcaban un nuevo tiempo en la historia militar del subcontinente. La victoria de Panipat no solo destronó a los Lodi, sino que abrió la puerta al establecimiento del imperio mogol. Pero lo más interesante es lo que esa victoria significó: un cambio de mentalidad. No era solo el triunfo de un ejército sobre otro, sino el nacimiento de una nueva visión de poder que unía disciplina militar con la ambición de crear un estado centralizado y duradero. Y aquí entra lo más humano de la historia. Babur, además de conquistador, era poeta y amante de la naturaleza. En sus memorias, el Baburnama describe con detalle los paisajes de la India, sus ríos, jardines y pueblos. No vemos en él solo al guerrero implacable, sino también al hombre que encontraba belleza en cada árbol y cada amanecer. Esa dualidad es lo que hizo a los mogoles distintos: conquistadores que al mismo tiempo construyeron un legado cultural que todavía respira en la India moderna. El nacimiento del imperio mogol fue, entonces, un acto de fuerza y de arte. Con Panipat, Babur demostró que el sultanato había llegado a su fin y que el futuro pertenecía a una nueva dinastía que aspiraba no solo a dominar territorios, sino a dar forma a una civilización. Y mientras el humo de los cañones aún se disipaba sobre los campos de batalla, comenzaba el desafío más grande: transformar un territorio diverso, fragmentado y lleno de tensiones en un verdadero imperio que pudiera perdurar más allá de la vida de su fundador. Tras la muerte de Babur en 1530, el joven imperio mogol quedó en manos de su hijo Humayún. Y aquí es donde la historia toma un giro fascinante, porque no todos los grandes imperios nacen con facilidad. Algunos tambalean, como un árbol joven que lucha contra el viento antes de echar raíces firmes. Humayún era un hombre de carácter bondadoso, soñador y quizá demasiado confiado para la dureza del trono que heredaba. Al principio trató de continuar con la visión de su padre, pero pronto se encontró atrapado entre enemigos internos y externos. Los afganos, resentidos por la derrota de Ibrahim Lodi,
intentaban recuperar sus dominios, mientras que al oeste los persas acechaban y al este emergía un rival feroz, Sher Shah Suri. Este último era un estratega brillante, un líder que había ascendido desde posiciones humildes hasta convertirse en el azote de los mogoles y, para sorpresa de muchos, logró derrotar a Humayun, arrebatándole el control del norte de la India. El joven emperador se vio obligado al exilio, y aquí aparece una de las imágenes más conmovedoras de la historia mogol. Humayun, vagando por tierras extrañas, dependiendo de la hospitalidad de aliados, soñando con regresar algún día a la India para restaurar la gloria de su linaje. Hay una anécdota que parece sacada de una fábula. En una ocasión, mientras intentaba cruzar un río en plena huida, Humayun, exhausto, se aferró a la mano de un humilde barquero que le salvó la vida. Años después, ya como emperador restaurado, no olvidó aquel gesto y recompensó a ese hombre con tierras y honores. Historias como esta nos recuerdan que incluso los reyes dependen a veces de la bondad anónima de un extraño. Pero la rueda de la fortuna giró a su favor. Tras años de inestabilidad y la muerte de Sher Shah Suri, Humayun pudo regresar, aunque por poco tiempo. En 1555 recuperó el trono de Delhi, pero al año siguiente murió trágicamente al caer por una escalera, cargando libros bajo el brazo. Un final casi poético, porque murió como había vivido, más cercano al mundo de los sueños y la cultura que al de la espada y la política. El destino del imperio mogol, sin embargo, no se detuvo con él. Su hijo, Jalal-ud-Din Muhammad Akbar, subió al trono siendo apenas un adolescente, y en ese instante comenzó una de las etapas más extraordinarias de la historia de la India. Akbar no solo heredó el legado de Babur y Humayun, sino que supo transformarlo en un imperio sólido, extenso y duradero. Imaginas a un joven emperador que, en lugar de encerrarse en palacios de mármol, recorría personalmente sus territorios, escuchaba a campesinos y guerreros y se rodeaba de consejeros de todas las religiones y lenguas. Bajo su gobierno, los mogoles no solo consolidaron su poder militar, sino que dieron forma a una visión política revolucionaria, la idea de que un imperio podía sostenerse en la diversidad y no únicamente en la fuerza. La figura de Akbar marca un punto de inflexión. Era un gobernante que entendía que la India no podía ser dominada solo con ejércitos, sino con tolerancia, alianzas y cultura. Y ese fue el inicio de una era dorada, donde la espada y la pluma, la religión y la política, el arte y la guerra se entrelazaron para dar forma a un imperio sin igual. En este punto, los cimientos del imperio mogol estaban firmemente plantados. Pero lo más interesante aún estaba por llegar: el modo en que Akbar, con sus reformas, su visión y su ambición, convirtió lo que era apenas un reino frágil en una superpotencia que cambiaría para siempre la historia del subcontinente. Cuando Akbar tomó el poder en 1556, muchos lo subestimaron. Era apenas un muchacho, inexperto, en un imperio que aún parecía frágil y dividido. Pero lo que pocos sabían es que Akbar poseía una mezcla única de intuición política, carisma y una voluntad de hierro. Su primera gran prueba llegó casi de inmediato, en la batalla de Panipat, la segunda que llevaría ese nombre. Allí, con la ayuda de su mentor y general Bairam Khan, derrotó a un poderoso ejército afgano que pretendía aprovechar su juventud para arrebatarle el trono. Desde ese momento, Akbar demostró que no sería un emperador títere, sino un verdadero conquistador y estratega. Lo primero que lo distinguió de otros reyes fue su visión de largo alcance. Akbar entendió que un imperio como el de la India, con su inmensa diversidad de religiones, lenguas y costumbres, no podía sostenerse únicamente con la espada. Por eso inició un ambicioso proyecto: unir a sus súbditos bajo un mismo orden político, respetando sus creencias. En lugar de perseguir a hindúes, sikhs, jainistas o cristianos, les ofreció un espacio dentro del imperio.
Fue así como eliminó el impuesto jizya, que tradicionalmente se cobraba a los no musulmanes, y abrió las puertas de su corte a brahmanes, rajputs y sabios de distintas tradiciones. Su palacio en Fatehpur Sikri se convirtió en un crisol de ideas. Allí se organizaban debates donde se reunían sacerdotes musulmanes, eruditos hindúes, monjes budistas e incluso misioneros jesuitas llegados desde Portugal. Era un ambiente único en el mundo, donde las religiones y filosofías dialogaban frente a un emperador que no solo escuchaba, sino que buscaba una síntesis. De esa búsqueda nació su famosa idea del Din Ilahi, una fe personal que no pretendía reemplazar a las demás, sino unir principios éticos universales en un mismo horizonte espiritual. Aunque nunca fue adoptada masivamente, reflejaba la ambición de Akbar por crear un imperio donde la pluralidad fuera un pilar, no una amenaza. Pero Akbar no se limitó a la política religiosa. Fue también un conquistador incansable. Durante su reinado, los mogoles extendieron sus dominios desde Afganistán hasta Bengala y desde Cachemira hasta el corazón del Deccan. No obstante, lo hacía con una estrategia distinta a la de muchos conquistadores. En lugar de arrasar territorios y someterlos con brutalidad, prefería tejer alianzas. Un ejemplo claro fue su relación con los Rajputs, guerreros orgullosos y profundamente ligados a su tradición hindú. En vez de destruirlos, Akbar los invitó a unirse a su imperio, casándose incluso con princesas Rajputs y otorgándoles puestos de honor en su ejército y administración. El resultado fue sorprendente. Muchos de esos mismos guerreros, que en otras circunstancias hubieran sido sus enemigos más feroces, se convirtieron en leales pilares del imperio mogol. Esto no solo fortaleció su poder militar, sino que consolidó un sistema político en el que diferentes pueblos se veían representados. Y aquí está el verdadero genio de Akbar. No solo conquistaba territorios, conquistaba corazones. Era capaz de inspirar lealtad porque no gobernaba con el miedo de un tirano, sino con la visión de un líder que entendía que la diversidad era riqueza. Su administración fue reformada con precisión. Un sistema de recaudación más justo, la reorganización de provincias bajo gobernadores leales y la creación de una burocracia eficiente que sostenía al imperio como un engranaje perfectamente engrasado. Los cronistas cuentan que Akbar rara vez dormía mucho, pues pasaba largas horas escuchando peticiones de campesinos o resolviendo disputas de mercaderes. Su figura se convirtió en la de un emperador cercano, alguien que caminaba entre su pueblo sin perder su aura de grandeza. En cada gesto, Akbar parecía encarnar la unión de fuerza y sabiduría, de disciplina y compasión. El imperio mogol bajo su mando alcanzó una estabilidad que jamás había tenido, y en esa estabilidad floreció la cultura. La arquitectura mogol comenzó a transformarse en arte eterno. La literatura persa se fusionó con las lenguas locales, y la pintura en miniatura alcanzó un refinamiento que aún hoy asombra a muchos historiadores y artistas. Pero como toda historia humana, incluso la de los más grandes imperios, no estaba exenta de tensiones ocultas y contradicciones que con el tiempo saldrían a la superficie. Y aunque Akbar cimentó los pilares, sus insucesores serían quienes elevarían el esplendor hasta el cielo con obras monumentales, pero también quienes enfrentarían los dilemas de gobernar un imperio tan vasto y diverso. Tras la muerte de Akbar en 1605, su hijo Jahangir heredó un trono sólido, sostenido por una administración eficiente y un ejército leal. Jahangir no tuvo que construir un imperio desde cero, como su abuelo Babur, ni consolidarlo en medio del caos, como su padre Akbar. Su reinado fue distinto. Más que de conquista, fue de refinamiento. Jahangir, cuyo nombre significa conquistador del mundo, no pasó a la historia como un gran guerrero, sino como un amante del arte, la naturaleza y la belleza. Era un emperador que escribía memorias con la misma pasión con la que otros organizaban campañas militares. Sus escritos describen con detalle aves, flores, paisajes y hasta recetas de remedios medicinales.
Se dice que podía identificar más de 300 especies de aves y que coleccionaba animales exóticos en sus jardines. Era, en cierto modo, un emperador naturalista en una época en que la ciencia aún se mezclaba con el asombro y la curiosidad. Pero Jahangir no estaba solo en su fascinación por el arte y la cultura. A su lado brillaba una figura que marcaría profundamente su reinado: Nur Jahan, su esposa y consejera, una mujer de inteligencia y carácter extraordinarios. Nur Jahan no solo era la favorita del emperador, sino también una gobernante en la sombra. Firmaba decretos oficiales, influía en decisiones políticas y patrocinaba grandes proyectos arquitectónicos. En un mundo dominado por hombres, Nur Jahan demostró que el poder también podía ser ejercido desde la gracia y la astucia femenina. El imperio bajo Jahangir se convirtió en un paraíso para artistas y pintores. Fue durante su tiempo que la pintura mogol alcanzó un nivel de detalle y realismo impresionante, con miniaturas que retrataban escenas de caza, batallas y retratos de la corte con una delicadeza casi fotográfica. El color, la luz y las expresiones parecían cobrar vida en cada trazo, como si las páginas respirasen. Sin embargo, el verdadero estallido de esplendor llegaría con el hijo de Jahangir, Shah Jahan. Si el nombre de Akbar está asociado con la consolidación y el de Jahangir con la cultura, Shah Jahan quedaría eternamente vinculado a la arquitectura. Bajo su reinado, el imperio mogol alcanzó su máximo apogeo en riqueza y magnificencia, dejando como herencia monumentos que aún hoy hacen que el mundo entero se detenga y contemplarlos. Shah Jahan gobernó con un sentido de majestuosidad absoluta. Sus palacios, mezquitas y fortalezas parecían diseñados para tocar el cielo. La joya de la corona de su legado es, sin duda, el Taj Mahal, un mausoleo construido en honor a su amada esposa Mumtaz Mahal. Más que una tumba, es una declaración eterna de amor tallada en mármol blanco, con incrustaciones de piedras preciosas que capturan la luz del sol y la luna en un juego de colores infinitos. El Taj Mahal no solo se convirtió en símbolo del poder mogol, sino en una de las maravillas arquitectónicas más famosas de la humanidad. Pero Shah Jahan no se limitó al Taj Mahal. También levantó la imponente mezquita Jama Masjid en Delhi, la fortaleza roja que aún domina la ciudad, y un sinfín de jardines y palacios que daban al imperio un aire de riqueza casi inigualable. Durante su reinado, los cronistas afirmaban que no había corte más fastuosa ni artesanos más refinados en todo el mundo. Sin embargo, esa misma grandeza llevaba escondida una semilla de fragilidad, porque mientras los emperadores mogoles levantaban maravillas, las tensiones políticas, económicas y religiosas seguían latentes bajo la superficie. La construcción de monumentos colosales requería enormes recursos, y mantener la fastuosidad de la corte imponía cargas pesadas sobre campesinos y provincias. El esplendor del imperio mogol, en su punto más alto, empezaba a proyectar también sombras, y esas sombras se intensificarían con la llegada de Aurangzeb, el hijo de Shah Jahan, cuyo reinado marcaría un giro radical en la historia de la India. Aurangzeb, hijo de Shah Jahan, no fue un heredero pacífico ni paciente. Para subir al trono libró una cruenta guerra contra sus propios hermanos, un drama familiar que dejó ríos de sangre y mostró desde el inicio su carácter implacable. Su victoria fue también una tragedia personal. Encarceló a su padre, Shah Jahan, en la fortaleza roja de Agra, donde el anciano emperador pasó sus últimos años contemplando desde una ventana el Taj Mahal, el mausoleo que había levantado para su amada Mumtaz Mahal. Esa imagen, la del viejo Shah Jahan prisionero, mirando hacia la tumba de su amor, se convirtió en símbolo de la paradoja mogola, un imperio que alcanzaba las cumbres del esplendor al mismo tiempo que caía en las grietas de la ambición y el dolor. A diferencia de Akbar o Jahangir, Aurangzeb tenía una visión mucho más rígida y ortodoxa del poder. Su reinado estuvo marcado por una férrea adhesión al Islam en su forma más estricta.
lo que lo llevó a reinstaurar impuestos sobre los no musulmanes y a tomar medidas que rompían con la política de tolerancia que había caracterizado a sus predecesores. Mientras sus ancestros habían buscado integrar a los Rajputs y otras comunidades, Aurangzeb se inclinó por imponer la uniformidad religiosa. Esto provocó descontento entre hindúes, sikhs y hasta nobles que habían sido pilares del imperio en tiempos pasados. Sin embargo, sería un error pensar que Aurangzeb fue solo un fanático. Era también un administrador incansable, un estratega militar formidable y un gobernante austero. Dormía poco, trabajaba largas jornadas y no se permitía los lujos que habían distinguido a sus antepasados. Su corte no brillaba con la fastuosidad de Shah Jahan, brillaba por la disciplina, la rigidez y la vigilancia constante. Bajo su mando, el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, dominando casi toda la India, desde Cachemira hasta el extremo sur del Deccan. Era literalmente un gigante, pero ese mismo gigantismo era su debilidad. Gobernar un territorio tan vasto significaba mantener ejércitos permanentes en campaña, sofocar rebeliones continuas y extraer recursos que agotaban las finanzas imperiales. La represión contra movimientos como los Marathas en el oeste, los Sikhs en el Punjab o los reinos del Deccan no solo drenaba dinero y soldados, sino que encendía resentimientos que se volverían imposibles de controlar. Y aquí la historia toma un matiz casi bíblico. Mientras Aurangzeb intentaba consolidar el imperio más grande que jamás tuvo la dinastía, sin darse cuenta estaba cavando los cimientos de su propia debilidad. El esplendor arquitectónico se apagó, la tolerancia cultural se quebró y el imperio se volvió una máquina pesada, sostenida por la espada pero sin el pegamento de la unidad social que Akbar había sabido construir. Los últimos años de Aurangzeb fueron los de un hombre cansado, encorvado por el peso de su propio poder. Murió en 1707, después de medio siglo en el trono, dejando un imperio vasto, pero desgarrado internamente. Sus sucesores no tendrían ni su disciplina ni su energía, y poco a poco el gigante mogol comenzaría a fragmentarse, dando paso a nuevas fuerzas, entre ellas un enemigo inesperado que llegaría desde los mares, las potencias europeas. La historia del sultanato al imperio mogol parecía cerrarse con Aurangzeb, pero en realidad estaba preparando el terreno para un nuevo capítulo de la India, el de la llegada de colonizadores extranjeros que aprovecharían las divisiones internas para imponerse. Tras la muerte de Aurangzeb en 1707, el imperio que alguna vez había sido una joya resplandeciente comenzó a desmoronarse como una fortaleza abandonada. Sus sucesores carecían de la fuerza de Babur, de la visión de Akbar o del refinamiento de Jahangir y Shah Jahan. Los palacios seguían en pie, los jardines aún florecían, pero en los corredores del poder se escuchaba más el eco de las intrigas que la voz firme de un emperador. El coloso mogol, que en su apogeo había dominado casi toda la India, se convirtió en presa fácil para ambiciones externas e internas. Los Marathas avanzaban con ferocidad desde el oeste, los Sikhs se consolidaban en el Punjab y, sobre todo, nuevas fuerzas cruzaban los mares. Británicos, franceses, portugueses y holandeses, lo que había comenzado como pequeños puestos comerciales en las costas, pronto se transformó en una red de influencia política y militar. Los europeos no necesitaban grandes ejércitos para imponerse, bastaba con aprovechar las divisiones internas de un imperio debilitado. Y así, poco a poco, los mismos territorios que habían sido unificados bajo los mogoles pasaron a fragmentarse de nuevo, hasta que la Compañía Británica de las Indias Orientales emergió como la verdadera heredera de un poder que los emperadores ya no podían sostener. El Taj Mahal seguía deslumbrando con su belleza, pero sus muros eran testigos silenciosos de un cambio de era. Esta es la gran paradoja de la historia mogola. Construyeron monumentos eternos, fusionaron culturas y dejaron un legado artístico y político que aún hoy define a la India.
pero no supieron protegerse de las grietas internas que poco a poco los llevaron a la caída. Como si el mármol blanco del Taj Mahal escondiera fisuras invisibles que con el tiempo terminarían por romperse. Y aquí quiero dejarte con una reflexión. La historia de la India medieval no es solo el relato de conquistas y caídas, sino una lección viva sobre la grandeza y la fragilidad del poder humano. Nos enseña que los imperios más poderosos pueden derrumbarse si olvidan que su verdadera fuerza no está solo en sus ejércitos o palacios, sino en la unión de su gente. Si este viaje te ha atrapado, si has sentido el aroma de los bazares, el eco de los cañones de Panipat o la serenidad de los jardines mogoles, te invito a que apoyes este canal con un like y una suscripción, porque aún quedan muchas historias ocultas, muchos secretos del pasado que esperan ser contados, y juntos podemos seguir desenterrándolos para que no se pierdan en el silencio de los siglos.